La teología y las redes sociales son una mezcla interesante. Por un lado, podemos acceder a educación teológica, bíblica, prédicas muy buenas que antes no necesariamente se podía, pero por otro lado también se prestan a la difusión de severos errores teológicos. Y en este video lo que he hecho es recopilado varios reels, TikToks, shorts que me han enviado ustedes y quiero responder a ellos, quiero analizarlos desde un punto de vista bíblico y teológico. Así que si quieres ver una explicación teológica de varios clips que se han viralizado en internet, quédate hasta el final porque creo que va a ser bastante educativo y también entretenido. Y si eres nuevo aquí, mi nombre es Bruno, soy un estudiante de maestría en teología y en este espacio comparto contenido bíblico y teológico para aprender más de la Biblia. Y quiero comenzar con este clip que se recontra viralizó. Yo lo compartí en una story diciendo otra vez esta herejía, pero vamos a verlo. Terrible herejía de crea Lisney cosas de Fan. visibles. Digamos que este es el pergamino donde Dios crea y está el Dios invisible, Elohim. Ahora viene Dios y dice, dentro de ello creó tronos, dominios, poderes, autoridades. Y ahora mire lo que dice, punto 1, Colosenses 1:15, porque en él se creó todo. Entonces viene Dios y dice, voy a crear Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre está en el trono, el Hijo está a la derecha del trono de Dios y el Espíritu Santo se mueve sobre toda la creación. Entonces viene Dios y crea toda esta es su creación. Dios Elohim, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuántos dioses hay? Uno. Dios es Dios. ¿Y qué creó? Cuerpos. Una creación visible. Ahí está, Juan 1:18. Nadie ha visto jamás a Dios. Ay, este clip, uno tiene que armarse de paciencia y recordar el pasaje de Pedro que nos llama a dar razón de nuestra fe con mansedumbre para no perder la paciencia. Pero bueno, a ver, esta mujer que es aparentemente algo famosa, algo conocida, que se llama Pastora Lisney, algo así. Comienza citando Colosenses 1:15, que si, y leemos el texto en su contexto, dice lo siguiente, efectivamente, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y paremos ahí porque en realidad este es un pasaje sumamente central cristológico y este es el primer error de esta pseudopastora. El primer error es que se salte el contexto del texto. Dice, Dios ha creado todas las cosas y habla de tronos, dominios, principados, potestades. Y de hecho cita Colosenses 1:15, pero se salta el sujeto de la oración. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿A quién se está refiriendo con Él? Bueno, si retrocedemos un poquito más a todo el capítulo 1, y simplemente habría que retroceder a 1:13, vemos que se está refiriendo al Hijo, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La referencia es clara. Colosenses 1 está hablando de Cristo, está hablando de Jesús. Entonces Pablo está diciendo, Cristo es la imagen del Dios invisible. Al decir que es la imagen del Dios invisible, no está diciendo que es un parecido a Dios, está diciendo de saque que es Dios, está diciendo y afirmando la deidad de Cristo. No hay opción a decir, no, es que es algo distinto a Dios, que es lo que hace esta pseudopastora al fin y al cabo. Decir, tienes a un Dios acá y luego tienes a el Padre, Hijo y Espíritu Santo y que lo agrupa con los tronos, que ahorita vemos qué es eso, pero lo agrupa con varias cosas y dice, entonces tienes a un Dios y luego tienes a varios otros que son las creaciones de Dios. Esto es simplemente una interpretación ni siquiera deficiente. Me quedo corto con deficiente. Es una interpretación paupérrima del texto bíblico que... Y la gravedad de esto es que no es, se supone, una persona nueva, es una persona que está saliendo a compartir algo frente a otro grupo de personas, por lo que no le puedo asignar
ignorancia en el sentido de, uy, no sabía. Esto es lo que ella cree. Entonces, está enseñando una herejía. Pero avancemos. Además de eso, ella dice, se creó todo en él. Sí, pero nuevamente, el pasaje habla de Cristo. Dice, el primogénito de toda creación. Primogénito sabemos que no solo significa el primer nacido. No está afirmando que Cristo es el primer ser creado. No solo por la definición de la palabra en griego, que significa el dueño de también, sino que en este mismo contexto se puede responder. Cuando avanzamos un poco más, en el versículo 18, cuando dice el primogénito de entre los muertos, Cristo no es el primero que muere por ninguna medida, sino que justamente Él es el dueño de, el único que vence a la muerte, por eso Él está sobre todo eso. Entonces, primogénito en este contexto no es usado necesariamente como el primer nacido, como lo haríamos hoy en día con los hijos, digamos, nuestros comunes y corrientes. Cristo no es un creado. Justamente ese es el punto del apóstol Pablo en su carta a la iglesia de Colosas. Está diciendo, Jesús es Dios, Cristo es Dios. Y es lo que dice en el versículo siguiente, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. El único que tiene la potestad de crear es Dios. Esto es claro desde Génesis 1. Solo Dios es el único creador de todo. Y Pablo está diciendo, todo es creado en Cristo, por Él y para Él. No es que Cristo sea una creación. No hay opción a decir que hay un velo o algo, que hay otro ser antes y luego, en consecuencia de la voluntad de este otro ser, se tienen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O se está haciendo de estos tres seres criaturas, que sería negar que son Dios, o lo que en el fondo, y ahorita vamos a ver esto, hace esta pastora, es pseudo pastora, es buscar una salida creativa a una herejía muy antigua, que es la herejía del modalismo. Lo que está intentando sostener en el fondo es decir que Dios es uno solo, y lo dice, ¿no? Tenemos un solo Dios, está bien, hay un solo Dios, pero dice, son muchas manifestaciones de Dios. Esto es el clásico argumento de la herejía modalista, hoy en día manifestado a través de los unicitarios, que son los modernos modalistas. Esta es una herejía condenada hace siglos en el siglo IV, porque afirmaba, por si no lo han escuchado, lo siguiente: tenemos un solo Dios y este único Dios se manifiesta de diferentes formas. En una época se manifiesta como Padre, en otra como Hijo, en otra como Espíritu Santo, y así ha tenido diferentes manifestaciones. El ángel de Jehová, manifestado como esos tres hombres que visitaron a Abraham, manifestado a través de la zarza ardiente, y se intenta igualar las diferentes manifestaciones que sí hay en el texto bíblico a las tres personas divinas que no son manifestaciones de Dios, pero que son el único Dios. Cristo se dice no que Él es una manifestación, sino Él mismo afirma ser Dios. Eso es exactamente lo que está diciendo Pablo en este pasaje, diciendo Él es la imagen del Dios invisible. En Él fueron creadas todas las cosas, afirmando que si solo Dios puede ser el creador y el Hijo forma parte del proceso de creación, el Hijo es Dios, y con los repetidos pasajes, conocidos pasajes, donde Jesús de su propia boca dice que Él es Dios, de Juan 8 y Juan 10, cuando dice el Padre y yo somos uno, diciendo claramente que Él y el Padre son una misma cosa, un mismo Dios, pero al mismo tiempo se separa del Padre en pasajes conocidísimos como la oración de Getsemaní, cuando Él le ora al Padre y Él claramente está hablando con alguien, o en la cruz, cuando Él está hablando al Padre. Hay un único Dios y al mismo tiempo el Padre no es el Hijo, ¿no? Y lo mismo con el Espíritu Santo. Pero para cerrar este punto, lo que está intentando hacer esta pseudopastora es darle una salida distinta a la herejía modalista, que es lo que en el fondo sospecho que sostiene. Y ya para rematar el argumento, cuando habla aquí de sean tronos, dominios, principados, potestades, esto de acá comete un error que es un error algo común, pero en este caso es un poco más grosero, que es el error de tomar una palabra del texto bíblico e equipararla a un término del texto bíblico. ¿A qué me refiero?
las palabras no son usadas de la misma forma y no señalan necesariamente lo mismo en todos los contextos. Acá se menciona trono, lo que significa algo, y eso no significa que cada vez que tengamos trono va a significar lo mismo en todo el texto bíblico. No necesariamente. El ejemplo clásico es el de levadura, por ejemplo. Muchas veces en el Nuevo Testamento se menciona la levadura en relación al pecado. Se menciona la levadura como una imagen del pecado, ¿no? El famoso pasaje que dice que un poco de levadura leva toda la masa, señalando que un poco de pecado contamina todo. ¿Significa esto que cada vez que se menciona levadura, por lo tanto, siempre es pecado? No. El mejor ejemplo es este pasaje de Éxodo, cuando se dice que el pueblo de Israel está saliendo de Egipto y sale apurado, y por eso ni siquiera tuvo tiempo de dejar que el pan sea leudado, ¿no? Entonces sale con pan sin levadura. ¿Qué se está diciendo acá? ¿Que salieron sin pecado de Egipto? No, eso sería traer una preconcepción al texto bíblico. Lo único que se está señalando acá es que salieron apurados y que por lo tanto no hubo tiempo de que el pan leudara. Entonces, porque una palabra se repita, no significa que se esté señalando exactamente lo mismo. Y esto es, yo sé que ha habido muchas reacciones ya a este video, pero es realmente de lo peor que debo haber visto en los últimos tiempos. Proviniendo de una persona que dice ser cristiana, pero que para mí no lo es. Aquí me mandaron otro que no lo conozco, pero dice Los postreros de Adonai. Vamos a verlo. Me gustaría hacer un recorrido rápido sobre Sí, esto. sí. Uno, es porque él elige, Quedan 5. no porque yo elijo. Juan 15:16. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Efesios 1:4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. 2, es porque él me buscó, no porque yo lo busqué. Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Romanos 3:11b, no hay quien busque a Dios. Es porque Él es quien llama, no porque sea yo quien llame a Dios. Romanos 8:30, y los que predestinó, esto también llamó, y a los que llamó, esto también justificó, y a los que justificó, esto también glorificó. 2 Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, incluida tu propia elección de Él, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, quien nos salvó y nos llamó conforme al propósito de Él. Cuarto, es porque Él elige, no porque yo elijo. Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Hechos 13:48, creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, una ordenación previa. Mateo 22:14, que también lo vimos, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos, en el sentido de selección. Romanos 9:11, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún el bien ni el mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6:65, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. 2 Tesalonicenses 2:13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, porque el Señor, que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Pedro 1:2, elegidos según la presencia, el preconocimiento de Dios, Padre en santificación del Espíritu para obedecer. Fuimos, según 1 Pedro 1:2, escogidos según el preconocimiento de Dios para que le obedezcamos. Deuteronomio 36, nos circuncidó para que le podamos amar. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros aportamos para este concepto de salvación? 1 Corintios capítulo 1, y te lo voy a leer de una manera distinta, si me permitís. Sino que lo necio del mundo escogió Dios, lo débil del mundo escogió Dios, lo vil del mundo, lo menospreciado del mundo escogió Dios, lo que no es, escogió Dios, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Si hay algo que nosotros aportamos para el plan de redención, fue maldad. Esto está interesante. Bueno, pone un montón de pasajes, pero en esencia lo que esta persona está diciendo, que es algo con lo que estoy absolutamente de acuerdo, dice básicamente que Dios elige. Y en general diría que todos los cristianos entendemos que Dios elige, pero hay que hacer un montón de matizaciones. Él me parece que está correcto en su punto final. Creo que por la modalidad de la discusión o de la conversación que está teniendo no hace todas las matizaciones necesarias que hay dentro de este argumento, dentro de esta enseñanza bíblica de que Dios elige, pero creo que
es importante hacerlas. Por un lado, como dije, todos los cristianos entendemos que Dios elige, pero aquí surgen varias preguntas. Hay varios pasajes que él mencionó donde Dios efectivamente elige. Por ejemplo, con el famoso pasaje, la famosa elección de Jacob y de Esaú, donde el texto bíblico nos dice que ellos ni siquiera habían nacido y Dios ya había elegido, ¿no? Y incluso es explícito el texto bíblico en que no habían hecho bien ni mal y Dios ya había elegido. Ahora, esto, para ser justos, por ejemplo, no es un pasaje salvífico necesariamente, pero sí nos informa de que Dios elige. Y con esto, como digo, creo que todos los cristianos estamos de acuerdo. La pregunta fundamental suele estar más en relación con la salvación. Y la primera pregunta es, ¿Dios predestina para salvación? ¿Dios elige para salvación? Predestina tomándose porque el texto bíblico explícitamente en Efesios 1 y 2 usa el término predestinar. Y la respuesta es sí. Si alguien me pregunta, ¿tú crees en la predestinación? Yo diría, tengo que, porque el texto bíblico es explícito sobre eso. Y todo cristiano tiene que creer en la predestinación. Es una doctrina bíblica, explícita, clara en el texto bíblico. La pregunta es, ¿cómo Dios predestina? Y sobre eso hay distintas posturas. Hice un video la semana pasada, un poco relacionado a esto, que voy a dejar aquí en la descripción, sobre cómo Dios predestina. Sobre esto hay, como les digo, dos posturas. La primera va a decir que Dios predestina en base a su soberano beneplácito, en base a lo que Dios quiere, decide libremente hacer. Y esto se basa en el pasaje de Efesios 1. En el versículo 5, cuando está hablando justamente de la predestinación, dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, Dios nos predestina, nos elige según el puro afecto de su voluntad, porque Él decide hacerlo. Para la alabanza de la gloria de su gracia, es decir, el propósito de la predestinación, de la elección, es únicamente la gracia de Dios. Nosotros no existimos para ser salvos, no existimos para cumplir nuestros propósitos. La razón de nuestra existencia es darle la gloria a Dios. Esas son las palabras del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Nuestra existencia e incluso nuestra salvación no es por nosotros, es para darle la gloria a Dios, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, según lo que a Él le place, según lo que Él decida, según lo que Él quiere, el cual se había propuesto en sí mismo, es decir, se propone en Él, en base a todos sus atributos, en base a quien Dios es, Dios elige. Y el pasaje de Efesios es famoso por esto, pero continúa diciendo, ¿no? Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y este pasaje es un pasaje clave, sumamente discutido, porque dice que Dios hace todas las cosas, no solo las cosas de la salvación, sino todas las cosas según el designio de su voluntad. Nada puede escapar el decreto de Dios. Dios, como el único omnisciente, como el único soberano, como el único omnipotente, decreta todo, y todo está incluido dentro del decreto de Dios. No hay nada que nosotros podamos hacer que sorprenda a Dios. Si hay algo que nosotros podemos hacer, Dios no sería omnisciente. Dios tendría alguna limitación. Este pasaje dice que Dios hace todo conforme al designio de su voluntad. Entonces, efectivamente, con respecto a temas salvíficos, lo único que nosotros aportamos es una respuesta en fe. Ahora, aquí hay que hacer alguna distinción porque les dije que hay personas que van a estar en desacuerdo conmigo en cierta medida y serán los de una postura arminiana dura, por ejemplo. Pero la postura arminiana no es una postura herética. La postura arminiana dirá que Dios elige, ojo, sigue afirmando la elección, la predestinación, pero dirá que lo hace, que Dios elige en base a su presciencia. De hecho, el reel que muestro acá cita ese pasaje también, y hay un par más que se pueden citar sobre esto. Pero van a decir que Dios elige según su presciencia no causativa. Esto es, Dios mira cuál va a ser nuestra respuesta en fe y por lo tanto sabe cómo nosotros vamos a responder al llamado de fe, es decir, ese llamamiento general, a esa invitación, a esa persuasión de Dios,
Como Él sabe cómo vamos a responder, por lo tanto somos elegidos. Yo, como lo he dicho, difiero de esta postura porque considero que condiciona la voluntad de Dios y va en contra de lo que este pasaje dice. Sin embargo, debo admitir que incluso con estas discrepancias, no es que eso sea una herejía. Será una discrepancia teológica importante sin duda, pero no descalifica a nadie como no creyente. Vuelve a nuestro asalto esta pseudopastora Lindsay Fonts y una persona intenta explicarla y defenderla y termina cayendo en la herejía del modalismo nuevamente. Acusan a la pastora Lindsay Fonts de hereje por decir que hay un Dios superior al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero realmente esto es una herejía. Creo que más que herejía es que está mal explicado. El problema radica en que la pastora indica que un Dios superior creó al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, cuando en realidad es que el Dios creador de todo, aquel que no cabe en nuestra realidad, se da a conocer a su creación a través de sus manifestaciones o nombres, entre ellos el león. Pero entendiendo que estos nombres es el mismo Dios manifestado en diferentes maneras y niveles. Por ejemplo, cuando usted lee en Génesis 1, dice que Elohim formó los cielos y la tierra, pero usted lo ve igual. Pero en Salmo 23 dice que Jehová es mi pastor o Yahvé es mi pastor. Usted y yo lo tomamos como sinónimo. Entonces, lo mismo sucede cuando se menciona el término Altísimo. Por ejemplo, en el Salmo 91, donde dice el que habita al abrigo del Altísimo. El Altísimo es la palabra Elión, el nombre Elión, que representa el nivel más alto de Dios, aquel al que nadie accede, aquel que dijo Juan, que habita en luz inaccesible. Por eso Jesús dijo, al Padre nadie lo conoce, solamente el Hijo que viene de él. A eso se refería, a ese nombre que se le llama Elión, que es la esencia creadora, aquel que está por encima del espacio y tiempo. Y dice el Salmo 91, que habita al abrigo del Altísimo, Elión en hebreo, morará bajo la sombra del Omnipotente, Shaddai. Nosotros lo interpretamos como omnipotente. Pero en la cultura de ellos, Shaddai era la manifestación que viajaba, que llegaba a nosotros. En otras palabras, en el Antiguo Testamento se manejaban los nombres como manifestaciones de ese Dios infinito que puede llegar a nosotros, pero usted y yo en nuestra cultura entendemos esas manifestaciones como Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero dejando claro de que son uno. No sé cuál es peor. No sé si es peor la pseudopastora o este pan con mango que se ha hecho de la teología. Pero el error es básicamente el mismo. Y es claro cuando dice, no es una herejía, es que está explicando mal. Pero bueno, aquí vamos. El error crítico clave de esta explicación es mezclar los nombres de Dios, que efectivamente son múltiples en el Antiguo Testamento, con las tres personas divinas. ¿Y a qué me refiero? En el Antiguo Testamento hay muchos nombres que se le dan a Dios. Y no sé por qué a veces la gente tiene una obsesión con el nombre de Dios, pero bueno, tenemos distintas formas en las que efectivamente Dios se manifiesta, Dios comunica quién es. Recordemos que Dios es el Todopoderoso, el que está por fuera de toda la creación. Y Él comunica distintos atributos divinos, por ejemplo, de diferentes formas. Es la única manera en la que nosotros podemos comprender a Dios. Dios, efectivamente, no es a quien podamos comprender completamente, pero, y aquí está la clara distinción, sí lo podemos comprender verdaderamente en la medida que ha decidido revelarse. Entonces, cada vez que una persona se inclina a esto de, no, es que este misterio ya hay que ser muy, muy perspicaz porque a Dios sí lo podemos conocer verdaderamente en su plena revelación a través del Hijo y en su Escritura, en su palabra, que sale de Él. Entonces, lo que tenemos en el Antiguo Testamento son claramente nombres de Dios que revelan quién Dios es. Hay muchos, y en el Nuevo Testamento también, no solo en el Antiguo. Está el Elión, el Shaddai, en Apocalipsis está el Pantocrátor, que es uno de los que a mí me gustan porque me gusta cómo suena, pero básicamente significa igual, todopoderoso, omnipotente, pero suena fuerte. Y todo eso está muy bien, pero el error crítico está en decir, no, es que esto es igual al Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son manifestaciones de Dios. Hay una diferencia sustancial en las palabras del Hijo diciendo, no, yo expreso una forma de Dios, yo expreso una manifestación de Dios. Jesús dice claramente, yo soy Dios. Dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Diciendo, yo soy el mismo del Antiguo Testamento. Yo soy el mismo Dios, pero al mismo tiempo no soy el Padre. Y son múltiples pasajes donde Jesús se dirige al Padre, donde Jesús mismo dice,
Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Hay una clara diferenciación entre quién es el Padre y quién es el Hijo. No son manifestaciones. Está diferenciando. Dice, porque como el Padre levanta a los muertos, les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Igual en autoridad, misma esencia, mismo único Dios, sin embargo, dos personas divinas distintos. Y hay quienes tienen problema con esa terminología de persona. Persona únicamente señala que tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo tienen atributos personales. No sé de dónde algunos sacan que persona significa que hay que tener un cuerpo. Yo lo entiendo, las personas humanas tenemos un cuerpo. Sin embargo, el término técnico de persona únicamente va a atributos personales. El Espíritu Santo tiene atributos personales como comunicación, como voluntad, como inteligencia, y por lo tanto se le llama persona también, pero es por los atributos personales, no por un cuerpo necesariamente. Y esto es una distinción nuevamente clave con respecto a una manifestación. Lo que sostiene esta persona es la conocida herejía del modalismo, que hoy en día plaga el mundo cristiano. Yo no los consideraría cristianos, a quienes, no por ignorancia en el sentido de que pueden ser nuevos, sino a quienes insisten en esto con pleno conocimiento de causa, para mí no son cristianos. Ahora, para entrar en un tono más amigable, me mandaron ese también, del pastor Miguel Núñez. 7:25 Hebreos, por lo cual también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. ¿Tú oíste todo lo que hay ahí? Él es poderoso para salvarte para siempre. De manera que si entregas tu vida a Cristo hoy, verdaderamente, genuinamente, tu corazón es entregado, no tienes que preocuparte de que cuidado si yo en el día de mañana pierdo mi salvación, porque Él es poderoso para guardarla para siempre, dice la palabra de Dios. ¿Pero a quiénes? A aquellos que se acercan a Dios por medio de Él. No hay manera de acercarme al Padre si no es a través de ese niño que nos ha nacido en un pesebre. ¿Tú sabes lo que dice el texto? Que Él vive, escucha esta palabra, perpetuamente para interceder por ellos. ¿Tú le has dicho alguna vez a alguien, ora por mí, por favor? ¿Tú has hecho esa petición? ¿Sabes lo que dice el texto? Que Él perpetuamente vive para interceder por nosotros. De manera que cuando tú te volteas a tu esposa, a tu amigo, a alguien dice, ora por mí, tú pudieras levantar la cabeza y decirle, Jesús, ora por mí. Tú intercedes por mí perpetuamente. ¿Cuántas oraciones tú crees que Jesús le ha hecho al Padre que el Padre no haya escuchado? Que el Padre no haya respondido. Ninguna. Me asusté por un momento al final. Dije, no, ¿qué va a decir? Bueno, él a lo que está hablando, lo que está yendo es justamente la seguridad de la salvación. Hoy día justo me comentaron que alguien les dijo, si tú dices que la salvación no se pierde, estás desmereciendo la cruz, ¿no? Como que, bueno, ya... No sé muy bien cuál es la intención detrás, pero creo que es esta idea de si uno afirma que la salvación se puede perder, o mejor dicho, si uno afirma que la salvación no se puede perder, estás diciendo que puedes pecar sin problema y que, no sé, lo que Jesús hizo en la cruz no importa. Cuando en realidad es completamente lo opuesto. El texto bíblico es claro. La salvación es segura justamente porque la salvación es obra de Dios, no es obra nuestra. La salvación es obra de Dios, del Dios de uno, que obra a través del Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Hijo es el único quien se encarna, es quien muere en la cruz de forma sacrificial, expiatoria, sustitutoria, sustituyéndonos a nosotros, porque correspondería que nosotros muramos por nuestros pecados. Eso es lo que debería pasar. Sin embargo, el Hijo paga esa pena del pecado, como explica Pablo en Romanos, nos sustituye en la cruz y debido a que su paga es en su cuerpo, debido a que es en su persona, siendo Él Dios, verdaderamente Dios y verdaderamente humano, es el único que puede satisfacer lo transgredido en el Edén, que es el carácter perfecto de Dios.
Por lo tanto, nuestra salvación es segura no por nosotros. De hecho, si dependiese de nosotros, estaría de acuerdo que la podemos perder. Pero el texto bíblico no dice eso. Lo que dice es que, yendo nuevamente a Efesios, es por la persona de Jesucristo que somos salvos. Y el Espíritu Santo es quien nos sella para la promesa. Efesios 1 dice lo siguiente: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, efectivamente hay que creer para ser salvos, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuimos sellados, un sello indeleble. ¿De quién? ¿O por quién? ¿Y con quién? Con el Espíritu Santo de la promesa. Si el rol del Espíritu Santo, quien es Dios, es sellarnos, ¿algo puede deshacer ese sello? No. Estaríamos diciendo que Dios no es omnipotente. Estaríamos diciendo que nosotros podemos hacer algo que rompa la voluntad de Dios. Que algo podría influenciar, que algo podría romper, cambiar la voluntad de Dios. Y el 14 dice claramente que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. Es el arras, es la garantía de nuestra herencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la redención de la posesión adquirida, es decir, nuestra salvación, nuestra glorificación ya está adquirida. Simplemente es un tema de tiempo. Y el propósito es claro. No es por nosotros, no es para que sigas pecando, no. O para que te sientas bien, o para que no tengas miedo, no. Para la alabanza de su gloria. El propósito es todo para la alabanza de su gloria. Eso. Aquí tengo otro de teología con Dam. Dam hace buenos videos, Damaris hace buenos videos. Y este es uno que... Vamos a verlo. Ey, las mujeres no pueden predicar, es pecado, va contra la Biblia. Eso dicen muchos, pero ¿es verdad? Vamos a lo que dice la Biblia. Primero, tenemos que aclarar algo. Predicar no es solo estar en un púlpito. Predicar es proclamar el Evangelio, y eso lo hacemos todos los cristianos, hombres y mujeres. Ahora, en la Biblia vemos muchas mujeres que enseñaron y hablaron de Dios. Débora fue jueza y profetisa. Hulda fue consultada por los sacerdotes y el rey para interpretar la ley. Priscila, junto con su esposo Aquila, enseñó a Apolos, un hombre elocuente y conocedor de la Biblia. Las hijas de Felipe profetizaban. Febe fue diaconisa en su iglesia. Pero, ¿qué pasa entonces con 1 de Timoteo 2:12, donde Pablo dice: no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre? Aquí, una vez más, el contexto es clave. Pablo está escribiendo a Timoteo, quien pastorea en Éfeso, una ciudad llena de influencia pagana, donde las mujeres estaban enseñando falsas doctrinas. Pablo no está prohibiendo que las mujeres enseñen en general, sino regulando un problema específico en esa iglesia. Si Dios ha usado a mujeres para profetizar, enseñar y discipular, ¿por qué impedirlo hoy? De hecho, la Gran Comisión no distingue entre géneros. Id y haced discípulos a todas las naciones. No se trata de quién predica, sino de qué se predica. Si la mujer es fiel a la palabra y Dios le ha dado el don de enseñar, ¿quiénes somos nosotros para callarla? ¿Y tú qué piensas? Te lo en comentarios. Es cierto que efectivamente compartir la palabra no es algo limitado únicamente a los hombres. Y el ejemplo de Apolos con Priscila y Aquila es uno de los mejores ejemplos que hay en el Nuevo Testamento de una pareja de esposos, los dos, hombre y mujer, corrigiendo la enseñanza de Apolos, corrigiendo la enseñanza de un maestro hombre. Están los dos y los dos juntos van a corregir a Apolos. Todo bien con eso. Pero luego lee 1 Timoteo 2. Y aquí me parece que malinterpreta un pasaje para argumentar un punto que ella ya tenía y es correcto. Porque aquí el pasaje está hablando de otra cosa. Y vamos a esto. Dice: la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y ella dice, este pasaje es efectivamente de Timoteo, efectivamente esto se escribe a Timoteo, quien está en la iglesia de Éfeso, que es una iglesia sumamente pagana, y cuando uno lee todo el contexto, ve todos los problemas que hay. Por eso que pasajes
versículos arriba dice, o anteriores, dice, asimismo que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. Entonces, hay un problema en Éfeso, y esto lo conocemos del contexto, pero con respecto a enseñar y ejercer dominio, el argumento de Pablo no es ese. Miren lo que dice luego, en el versículo inmediatamente después. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. El argumento de Pablo con respecto a enseñar y ejercer dominio, más allá de lo que esto signifique, que nuevamente no considero que signifique predicar o enseñar en el sentido de dar una lección, porque vemos que en el Nuevo Testamento Priscila y Aquila lo hacen, el argumento que Pablo usa no es un argumento coyuntural, es el argumento de la creación, es el argumento del pecado original. Entonces, el hecho de que esto sea para Éfeso, con respecto a esta enseñanza y ejercer dominio, que en mi opinión hace referencia al ministerio pastoral, porque estas palabras de enseñar y ejercer dominio justamente van juntas, están una al costado de la otra, es sobre la base de Adán y Eva, no sobre la base de la preparación, no sobre la base de la fe. Pablo no está usando ese argumento. Entonces, aunque su conclusión estaba correcta, con este pasaje me parece que comete un error en meterlo igual que el resto, porque este pasaje, Pablo no argumenta sobre la base de la coyuntura claramente, está argumentando sobre la base de Adán y Eva, lo que no es un argumento coyuntural. Ahora, hay una opción que puede ser que Damaris esté usando, que es la única admisible para esto, pero que requiere del griego, por lo que usaré Logos, que es un software bastante bueno, bastante útil, que sirve justamente para estas cosas. En el versículo 11 dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. En el griego solo se está usando la palabra mujer, no necesariamente tiene que haber un artículo, y esto efectivamente es un sustantivo. Aquí está, singular femenino. El griego no es exactamente igual al español, y por lo tanto tiene usos. Es decir, las palabras no solo tienen significado y tiempo y modo y voz, sino que tienen usos. De modo que una misma palabra puede tener un uso en un contexto y otro uso en otro contexto. ¿De qué depende? Del contexto del pasaje. Y algo que sucede con los sustantivos, y este es un libro de sintaxis griega en español que si quieren aprender un poco más, aquí lo van a poder encontrar. Uno de los usos que existe para los sustantivos de esta forma, que son el sujeto de la oración, esto es un poco de sintaxis, es que cuando dice la mujer no se refiere a la mujer como concepto general, sino que se refiere a, oye, esa mujer, ¿no? Si yo digo, la mujer está caminando por la calle, ustedes entienden por el contexto, si estamos en una calle, que, oh, ¿qué mujer? Me dirían, ¿no? Hola, pero si digo, la mujer es criatura de Dios, entenderían que me refiero a las mujeres. Esto es algo que puede estar pasando aquí. ¿Dónde está la complejidad? Cuando se escribe de esta forma con, por ejemplo, la mujer, lo más normal es que sea el término genérico. Es lo más usual, es lo más común. Es sumamente excepcional, y si recuerdo bien, es el séptimo uso más común, o sea que no es para nada común, en la sintaxis griega, que cuando se dice algo como esto, como la mujer, se esté refiriendo a una mujer en particular, porque no tenemos ninguna otra indicación. No es como que diga, no permito a la mujer y luego menciona un nombre o algo que nos indique para que la mujer sea una mujer en particular. Pero no deja de ser una posibilidad. Es decir, aquí cuando el apóstol Pablo dice,
La mujer aprende en silencio con toda sujeción. Puede ser que se refiera a una mujer en particular de la congregación que está generando problemas. Podría ser. El problema con eso está en que, ¿por qué entonces luego argumenta sobre la base de Adán y Eva? Si es algo de una mujer en particular. Podría ser que esté usando ese argumento para solo ella, podría ser, pero aquí es donde para mí es poco probable. Entonces tenemos la poca probabilidad de usar un argumento de Adán y Eva sobre la base de un caso particular, lo que para mí ya le quita nuevamente probabilidad. Y luego tenemos el raro uso de la mujer como una mujer en particular. Para mí por ahí se cae la postura, pero no deja de ser posible. Por lo que creo que aquí Damaris, por el tiempo, es un reel. De repente no lo explicó y sabe esto. Pero por eso es algo en lo que yo difiero y me parece que ahí, en todo caso, hay un mal uso del texto. Pero su conclusión para mí sí es correcta. Entonces es un poco eso. Luego aquí tenemos uno más que a este video creo que reaccionó mi amigo Aristóteles. Así se llama Rigoberto, su usuario es mi amigo Aristóteles, quien hace apologética. Y vamos a ver qué dice. ¿Por qué será que los trinitarios no creen o no entienden que es decir, que hay un solo Dios? Bueno, ellos no han entendido que hay un solo Dios porque en realidad no se les ha sido revelado. La Biblia enseña de que nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y esto a quien el Hijo se lo quiera revelar. Esto es una revelación de Dios. Lo que hace este pseudo pastor es sacar de contexto un pasaje y luego interpretarlo de forma bastante antojadiza, ni siquiera a la luz de todo el canon del texto bíblico. Porque toma este pasaje de Mateo, donde dice, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Entonces él dice, no, aquí está claramente, esto es una revelación y por lo tanto todos los que creen en la Trinidad simplemente no les ha sido revelado. Lo que dije hace un momento, ¿conocemos completamente a Dios? No. La Biblia es clara en que Dios ha decidido revelar ciertas cosas de Él, no todo de Él, eso es lo que afirma este pasaje, al ser humano. Pablo lo dice en su carta a los Romanos, insondables son sus caminos, ¿quién los conocerá? Lo mismo en el Antiguo Testamento, ¿no? Sus caminos son los más altos, no los podemos conocer, son imposibles de conocer para nosotros. Y lo que hace esta persona es decir, entonces a ellos no se les ha sido revelado. Esto va en contra de lo más fundamental de la Escritura. La Escritura es la revelación de Dios, es la palabra de Dios, es lo que Pedro dice. En 2 de Pedro dice, tenemos también la palabra profética más segura. Aquí tenemos la certeza de quién Dios es. No todo sobre Dios, no su completitud, pero sí tenemos certeza, sí tenemos seguridad. Y la palabra es clara. El Padre no es el Hijo no es el Padre, y el Espíritu Santo no es ninguno de ellos. Y por eso continúa Pedro diciendo, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Es decir, no existe esto que está intentando sostener esta persona, que no, es que a mí sí se me reveló porque el Hijo da a revelar lo que Él quiere al ser humano, en el sentido personal del término. Entonces, a quien Él quiere le revela esto y al quien Él quiere no. Pedro dice lo contrario, él dice, nada es de interpretación privada. Yo no puedo salir con mi interpretación y decir, es que Dios a mí me ha revelado esto. Es absurdo, contradice lo que el apóstol Pedro está diciendo. Y además de esto, este tema de interpretación privada también se aplica a la interpretación canónica. Yo no puedo sacar un texto y decir, esto significa esto, y luego ignorar todo el texto. No, eso sería interpretar privadamente el texto bíblico. Por eso que continúa Pedro y dice,
porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y es por eso que el apóstol Pedro justamente escribe lo siguiente con respecto a doctrinas difíciles, como lo que Pablo escribe muchas veces, que dice: asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las Escrituras, para su propia perdición. Hay gente ignorante e inestable que tuerce la Escritura. Esto no es nuevo, ha pasado, pasa y seguirá pasando hasta el final de los tiempos. Pero esto de que a mí se me puede revelar y a ti no, es un absurdo. Cada uno tiene el derecho de creer lo que quiere, pero no es sostenible a la luz de la Biblia, claramente. Es explícito sobre esto Pedro, es explícito sobre esto Pablo. Y para quienes dicen que no hay que ser tan duros con estas personas, pobrecitos, quiero ser claro, yo no estoy, o mejor dicho, mi opinión no sería igual y mis comentarios no serían iguales para una persona que de repente es nueva o que no ha tenido la posibilidad de aprender algunas cosas. Estas son personas que dicen ser maestros. Y las palabras para los falsos maestros en el texto bíblico son sumamente duras. Pedro dice ignorantes e inestables. Y finalmente, uno más. Jesucristo era musulmán y te voy a explicar el porqué. Cuando tú buscas en Google qué idioma hablaba Jesús, te sale que el arameo, un idioma que ya está perdido. Pero hay un diccionario online de arameo, oficial y el único que existe en el mundo. Entras en la página, y esto lo puede hacer todo el mundo desde su móvil, y buscas la palabra Dios. ¿Cómo llamaba Jesús a Dios? Allah. Ahí lo pone bien claro. ¿Cómo se le dice a Dios en el Corán? Allah. Hay miles y miles de señales así acerca del Corán. Para quien las quiera encontrar, están todas en internet. Muchos errores acá, pero este es un argumento muy antiguo de los musulmanes. Por un lado, es una falacia conocida, se llama falacia, en español creo que es falacia de generalidad, en inglés es equivocation fallacy, y lo que esta falacia hace es, o lo que se hace en estos casos es tomar un término en una forma sumamente genérica y no con su significado real y argumentar que es lo mismo. Entonces ella dice, ¿cómo le llaman los musulmanes a Dios? Alá. Es cierto, le llaman Alá. Es su término para Dios. Por lo tanto, Jesús era musulmán porque él hablaba arameo, lo que es cierto. ¿Jesús hablaba solo arameo? Probablemente no. Conocía la escritura bien. Probablemente hablaba también hebreo, probablemente sabía algo de griego también, porque vivía en un tiempo en el Imperio Romano, probablemente manejaba los 3 idiomas, pero probablemente sí, hablaba arameo. Esto es tema para otro video, pero sí, es lo más probable hoy en día. Creo que casi nadie discute eso. Pero su error está en decir, Jesús hablaba arameo, en arameo Dios es Alá. Por lo tanto, como los musulmanes dicen Alá, Jesús era musulmán. Esto es un argumento sin base alguna. Simplemente toma una generalidad y dice eso cuando ser musulmán implica muchas cosas más. Ser musulmán implica tener una creencia de Dios de una forma particular, con este monoteísmo duro, si queremos llamarlo de alguna forma. No cree en las 3 personas divinas, no cree que siquiera Jesucristo fue crucificado, no cree tampoco que la Biblia sea la palabra de Dios, sino que dice que Pablo corrompió el texto bíblico cuando Pablo escribió muchas de sus cartas antes de los evangelios. No muchas, algunas de sus cartas antes de los evangelios. Entonces, el decir que Jesús era musulmán únicamente por el idioma en el que hablaba es, por un lado, reducir toda la religión del Islam a simple terminología, y por otro lado, obviamente, ser deshonesto intelectualmente. Y ojo que este mismo argumento lo he visto con respecto a el significado de ser musulmán, que si recuerdo bien significa el someterse a Dios, y por lo tanto, como Jesús dice que él hace lo que el Padre hace, etc., es musulmán automáticamente. Esto nuevamente es una falacia absoluta. Pero es algo que desafortunadamente se repite una y otra vez en Internet.
Pero bueno, hasta aquí con estas reacciones. Espero que les haya gustado este video un poco diferente. Y como les dije, les dejo algunos videos que les van a gustar acá o en la descripción. Y como siempre, espero que este video les haya sido útil. Si les gustó, si les ayudó, no se olviden de darle like, de compartir con alguna persona que de repente ve muchas de estas cosas en internet y cae ante teología realmente mala. Y suscríbanse, que realmente ayuda a seguir haciendo contenido y difundiendo contenido bíblico.